yo lo que pido en general es que si pueden activar las cámaras, así las puedo ver también, y cumplimos con cierta justicia bilateral, digamos, ya que ahora sí me escuchan. Y ahí se escucha, profe. Bueno, gracias. Bueno, Facundo, sí. Bueno, voy a tratar de hacer lo posible. Yo lo que les pido, por favor, yo voy a darle un poco de prioridad al público presente para dirigirme a ellos, pero creo que ahí me van a escuchar bien. Si no me escuchan, o escriben, sí, van a ver los chicos, ¿sí? O escriban o hagan algo. Me encantaría que participen como puedan. Entiendo que van a tener que intentar venir, porque, bueno, vamos a hacer bastante trabajo en conjunto para el trabajo final, del cual vamos a hablar seguramente al final de la clase. No hablamos ahora. Bueno, vamos a hablar ahora mejor, así ya estamos todos más descansados y hablamos de lo más importante primero y de lo menos importante como el concepto de Estado después, digamos, que es re poco importante. Estoy siendo irónico. Sara Domínguez es el operador ahora. No sé por qué. Sara. Bueno, yo voy a hablar, a mí me gustaría que ustedes puedan escucharme, pero no estoy teniendo mucha respuesta de su parte, así que voy a empezar con el final. Voy a empezar con lo que vamos a trabajar. Como les decía acá a los chicos y las chicas presentes, vamos a hacer un trabajo final en el cual tienen que hacer una simulación de un juicio. ¿Están escuchando? Yo no puedo concentrar. ¿Se prende la lucecita por lo menos? Sí. Bueno, una simulación de un juicio, donde la mitad del curso va a estar a favor de una posición y la otra mitad del curso va a estar a favor de la otra posición. Para llegar a ese proceso al cual lo vamos a realizar, esa simulación la vamos a realizar de manera presencial un día que vamos a pactar juntos cuando termine, una vez que terminemos de cursar, ustedes van a presentar el caso a su favor, intentando convencer al tribunal, que vamos a hacer los docentes, a lo mejor invitemos a algún docente de afuera o algo así, de Madrid, de afuera, de otra cátedra, digo, que también esté como el tribunal, vamos a decidir qué curso aprueba y qué curso no aprueba, y después salen armas y nos matan a todos, como en el juego del calamar. Va a ser algo así, es como un juego, pero sin muerte, por ahora. Nosotros esperamos que en el trabajo en conjunto, el trabajo final ya sea una formalidad en el cual estén todos aprobados, porque vamos a ir trabajando. Ya empezamos a trabajar hoy ese trabajo final. Tenemos, aparte, poco tiempo, tenemos 4 viernes. Es este viernes, el viernes que viene no hay clases, y después nos quedan 3 viernes. Luego, el viernes 26 o 25 de noviembre, que debería ser el trabajo final, justo ese viernes no abre la facultad porque es el día del no docente, por lo tanto, ahí tenemos que encontrar o meter el 25 de noviembre o meter la primera semana de diciembre o ver qué nos conviene para hacer el juicio. Ustedes van a poder utilizar todas las herramientas y estrategias que les interesen. Si quieren traer
amigo del tribunal, no sé si conocen, amigos, no es un chiste, Amicus Curiae está bastante en moda ahora, es una herramienta jurídica, del proceso jurídico que se utiliza para emitir, para traer opiniones técnicas al respecto sobre el tema en cuestión. De hecho, el fallo que vamos a ver tiene Amicus Curiae, se han llevado Amicus Curiae en el proceso ante la Corte Suprema. Ustedes podrían, por ejemplo, traer de Amicus Curiae una asociación civil por los derechos de la religión, de la enseñanza religiosa, qué sé yo, algo así, para preparar bien la posición, ¿no? La idea es que se comprometa con una postura, sea o no sea la que lógicamente a nosotros nos represente, pero comprometerse, que en última instancia lo que generalmente se hace como abogado, como abogada, digamos, y trabajar en este caso. Como les decía, este caso no lo vamos a trabajar solamente como un caso específico, sino que claramente lo tenemos que relacionar a la hora de argumentarlo con la batería de contenidos que venimos viendo, sobre todo en la unidad 3, 4 y 5. Sobre todo digo eso porque las otras dos son como más generales, pero también, ¿no? Sin lugar a dudas. Creo que supremacía constitucional lo tienen en la 3. Entonces sí, principalmente arrancamos de ahí. ¿Me escuchan? ¿Me pueden escuchar? Anabela, que me parece que es la única que me responde, o Matías. Sí, profe. Sí, profe. ¿Se escucha bien? Sí, profe. Bueno, por lo tanto, hoy mismo, y quizá en este mismo acto, vamos a hacer la división en dos grupos. La división va a ser total y absolutamente aleatoria. Yo tengo anotados 61 personas. No llegan. Por suerte, no. No, esto, pre-pandemia, esto de gasto. Hoy se achicó mucho. No, va a haber, me imagino, a ver, hoy en este momento somos 25, va a haber dos grupos de 10, es poco, digamos, pero es mucho. No todos van a tener que hablar en el juicio, digamos, ustedes dirán quién presenta los alegatos, quién presenta alguna prueba, quién defiende alguna idea, y obviamente también va a haber que presentarlo por escrito, o sea que no es que todo tiene que hacer lo mismo, pero sí que tiene que trabajar en grupo. Nosotros creemos que hasta 15 por grupo se puede evaluar tranquilamente. Sí, van a tener distintos roles y ustedes van a elegir el rol que cada uno tenga en su propio equipo. Ustedes son, háganse idea, un equipo de abogados a los cuales se les contrató para defender a la provincia de Salta, en este caso está la provincia de Salta, pero obviamente un tema de religión tiene que estar la provincia de Salta, y la provincia y el Estado Nacional. No, y el Estado Nacional sería no, el accionante, la persona en este caso. Nosotros seríamos el Estado Nacional en cuanto a la Corte Suprema que va a decidir sobre el tema. Por lo tanto, si yo separo 30 y 30, que es lo que voy a hacer, va a quedar desde Aguirre Bautista, ¿está acá? Aguirre sí estaba, ¿no? Bautista Aguirre. Sí, profe, estoy acá. El primero de la lista. Hasta la Gros Julieta. ¿Está la Gros Julieta? No está. Pero hasta la Gros Julieta, al margen de que no esté, va a formar un equipo. Y el otro equipo va a ser de Ledesma, Albornoz, Lautaro, ¿está? ¿Acá? Ledesma, son solamente que tiene el apellido que empieza ahí, Ledesma, hasta, obviamente, Villalba Rocío, ¿está? Villalba Rocío, Villalba Rocío, Anabela Villalba está, pero no Rocío.
Hasta ahí va a ser el segundo grupo. A ver, ¿cuántos de acá están en el primer grupo? Ay, el segundo. Se van todos para el segundo grupo. Perfecto. Entonces, y bueno, esa pregunta no la puedo hacer acá, pero bueno. Imaginamos que estadísticamente deberían ser muy similares los dos grupos, ¿no? Les demos, acordate que son el primero del segundo grupo y todos los que me mencionen no lo tengo que explicarlo. Ya quedó claro. El primer grupo va a defender al señor Castillo, es decir, que va a buscar la inconstitucionalidad de la ley provincial de Salta en cuanto a educación. Ya lo vamos a ver al caso, no tenemos que ver el caso ahora, pero va a tener la más fácil para mí. Para mí la postura más fácil, si se quiere, y además van a estar representadas por Mariana Bertona también, que va a ser de su equipo. Y nosotros, el segundo grupo, nos vamos con la postura... Nos calzamos la Biblia... ¿Qué? ¿Cómo? Perdóname. Se tiene que usar banal. Oye, se puede usar de todo. Se puede hacer lo que quiera. A ver, yo lo que quiero aclarar es, Mariana va a coordinar un poquito un grupo y yo el otro, pero nosotros no vamos a hacer nada. Tienen que ser ustedes quienes trabajen con esta idea y quienes se encarguen de presentar este caso. Me parece que el caso, en un principio a mí me gustaría más inventar un caso, más que un caso real, pero bueno, me parece que el caso real es más importante porque tienen de dónde agarrarse, que es el fallo. El fallo no es corto, pero tampoco es tan largo, y lo que tiene el fallo, si bien tiene un voto en disidencia, ese voto no es contrario. O sea que para el segundo grupo no tenemos tanto material en el fallo para trabajar. Sí, tenemos mucho, pero para contradecir. Pero no tenemos tanto argumento a favor. Por lo tanto, vamos a tener que empezar a leer la Biblia. Hablando en serio, igualmente es interesante, si bien como tarea para dentro de 15 días lo que hay que hacer, lo que tienen que hacer ustedes es trabajar en ese fallo, tenerlo leído y trabajado, ese fallo, eso es fundamental que lo hagan y que la semana que viene ya arranquemos a trabajar los dos grupos, ¿no? Vamos a tener una clase primero donde vamos a hablar de Estado y religión todos juntos y vamos a tener una clase después donde vamos a trabajar ya en grupos separados. Pero la idea sería que cada grupo ya tenga alguna idea para empezar a trabajar, para hablar. ¿No? La segunda parte será media hora, una hora charlando nada más para acomodar un poco. Sí. Entonces, ahora yo lo voy a subir al fallo al aula, se llama Castillo contra la provincia de Salta, si no me equivoco, es un fallo del año 2017, y se toca justamente una ley provincial la cual permite y obliga a educación religiosa en las escuelas públicas. A la provincia de Salta. El grupo 2 defiende a la provincia de Salta, en este proceso, el grupo 1 lo defiende a Castillo. ¿Qué más? ¿Quién ganó? Carlos Castillo. Claro, pero el chifre es otra cosa. Sí, el chifre es un caso muy interesante. Muy interesante, en el cual da vuelta un fallo que el fallo Fight. No sé si les contaron. Un fallo es hermoso, para que sepan. Es decir, el accionante es la misma persona que el juez que decide, y la misma persona interesada en la norma, obviamente, es
que obviamente terminó, no quiero entrar en ese tema porque es un tema muy interesante, pero terminó obviamente a favor de Fight, y Fight se murió en la corte a los 90 años, digamos, con todo lo antirrepublicano que eso puede significar, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, Schifrin dice, no, esto es una barra basada, y modifica, y además fue la última, y nos relaciona con ¿ustedes quieren fiscal constitucional? Sí, o sea, le digo así para arriba. Claro, porque es interesante, porque el fallo de Fight, lo que había hecho, quizá por primera vez en la historia del constitucionalismo argentino, era declarar inconstitucional una reforma constitucional. Y Schifrin justamente dice, no se puede hacer, salvo que la reforma constitucional sea clara y frontalmente violatoria de un principio constitucional básico y clásico, no se puede declarar inconstitucional así por así, solamente porque no tiene poltronado en los sillones de las judicaturas nacionales. Pero bueno, es del mismo año, pero no tiene que ver Schifrin directamente con esto, sí tenemos el caso Castillo. La Corte, además, históricamente ha tenido, bueno, ya me dan ganas de hablar de religión, pero vamos a dejarlo para la clase que viene. Vamos a dejarlo para la clase que viene. De paso, creo que hubo un problema allá con la gente digital, que le dijeron que no había clase. Sí va a haber clase presencial, yo voy a tratar de estar los 3 viernes eso presente acá, así que vamos a tener, salvo un aviso de última hora, vamos a hacer presencial no los próximos 3 viernes, sí los próximos 3 viernes hábiles, digámosle, porque el viernes que viene es hábil, pero ahí está. Entonces necesito que ustedes lean ese fallo, que ya lo lean con los ojos de qué lado vamos a empezar a trabajar. Yo les voy a dejar estos fallos, si los quieren ver, si quieren ganar, la línea jurisprudencial de la Corte ha sido muy cercana a lo que decide el Castillo en cuanto a la separación entre las cuestiones religiosas y las políticas públicas del Estado, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, no ha dejado de tener algunas manifestaciones contrarias a esta idea. En el 49, en la causa Agüero, obligó a una persona que no quería hacer el juramento en la Universidad de Córdoba a hacerlo para tener el título, es decir, declaró constitucional la norma que lo obligaba, ¿no? La Corte, lo cual de alguna manera representa cierta intromisión en la libertad religiosa y en la relación entre Iglesia y Estado. Y no tan lejos, en el año 91, en el caso Cha, que es comunidad homosexual argentina, contra una resolución de la Inspección de Personas Jurídicas, la cual le negaba la personería, entre otras cosas, porque no podía ser el objeto la defensa de la homosexualidad, la defensa, promoción e igualación de las personas homosexuales, de condiciones sexuales distintas, que fue negada y que la propia Corte confirmó dicha negativa, utilizando además algunos argumentos muy fuertes. El mismo juez Ogiani, en ese momento que era juez de la Corte, dijo que la homosexualidad iba en contra de la moral pública y de los designios de Dios, para dar una idea. Y eso fue en el 91, no fue en el siglo XVIII. Pero en general, y al margen de eso, la Corte ha sido bastante proclive a defender la idea liberal, triunfante en la mayor parte de la Constitución, no en toda, respecto a las relaciones de Estado e Iglesia. Pero bueno, ya dejando a alguien que tiene alguna pregunta más sobre el trabajo. ¿Alguna pregunta ya sobre el trabajo? ¿Habían preguntado bien? ¿No?
¿Cómo se llama el fallo? Ahí está. Bueno, ya respondí a eso. Seguimos entonces. Así que les pido que los que puedan y las que puedan, y que aprovechemos que estamos con una relajación bastante importante en el caso y todo, aprovechar la presencialidad, porque bueno, va a resultar bastante necesario. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, dicho esto, sobre el trabajo, creo que está más o menos todo dicho. Yo, ya que a esto lo imprimí, yo me voy a quedar con una copia para mí, que no tengo. Y les dejo acá para ustedes, si quieren llevarse, y si no, también se lo puedo mandar por mail o subir al aula virtual sin ningún problema. Yo lo tengo todo en formato digital. Bueno, ¿qué hora tenemos? Una empresa, perfecto. Bueno, profe, el primer grupo defiende la postura de Villalba, no hay ningún Villalba. Ah, Villalba vos, no, Villalba. Mirá, no vi quién hizo la pregunta. Luca, no hay Villalba, descartalo Villalba. El primer grupo va a defender a Castillo, que no es Villalba, es Castillo. Y el segundo grupo va a defender a la provincia de Salta. El primer grupo defiende nuevamente a Castillo, o sea que va a bregar por la inconstitucionalidad de la ley. Y el segundo grupo va a defender a la provincia de Salta, va a defender a Urtubey y va a bregar por la constitucionalidad de la ley salteña. Ahora, tenemos dos unidades por delante, que son, desde mi punto de vista, quizás las más apasionantes que se puedan tener dentro de la carrera de abogacía. También eso depende mucho qué visión tenga uno del derecho, pero que, sí, como apasionantes, son terriblemente complejas, largas, digamos, hay ramas de la ciencia entera que estudian un punto de la realidad que vamos a ver. Es decir, términos como Estado de Derecho, Estado constitucional de Derecho, democracia, forma de democracia, el Estado y religión. Son temas que, como ven, federalismo, son temas como ven, en realidad son en sí disciplinas muy amplias, con muchísima complejidad, con muchísimas opiniones, con muchísimas visiones. Y nosotros tenemos que verlo en un mes, en 2 unidades, pero para que no nos volvamos, o para que no entremos en pánico, lo que les puedo decir es que intenté armarles una bibliografía y una presentación de esa bibliografía lo más unidireccional, o sin tantas contradicciones, y lo más escueta posible y objetiva posible en cuanto al objeto, y que lo tienen todo disponible. Es decir, ya tienen en el aula dividida cada unidad en dos clases, se diría, y cada texto que compone cada una de esos módulos dentro de la unidad, explicado por mí en un video, el
el texto. O sea que la clase, también lo digo para allá, lo que es la clase y demás, la tienen grabado porque, bueno, ya agarré, estaba en plena pandemia el año pasado y grabé las clases y ya quedó. Estaba bastante desmejorado el video, tengo que aceptarlo, pero bueno, creo que todos estábamos igual. Yo, por lo menos, en un departamento de 30 metros cuadrados, en Buenos Aires, solo, no fue fácil. Acompañado tampoco debe ser mucho más fácil. No sé si no lo prefiero, pero ha sido una experiencia que me ha permitido desarrollar algunas cosas como estas clases, que ya tienen el texto quizá más complejo que tiene la materia, que yo les puse, que es Agriagresi, que se llama, no me acuerdo cómo se llama, Estado Constitucional de Derecho. Tiene un video, lo cual lo doy en YouTube, un montón de gente lo ve, no sé por qué, deben poner algo en el buscador, qué sé yo, y lo ven. Les aviso, para que no se vuelvan locas ni locos, en tranca, no lo vamos a ver en profundidad, vamos a tratar de hoy pasarlo, ya que tenemos todo el trabajo final y demás, tratar de pasarlo un poco rápido, aunque lo puedo dejar de decir que es muy interesante y es ya primera línea de lo que estamos estudiando. Es decir, bueno, traté de mixturar algún texto más digerible, más simple, para ingresantes, tratar de pensar linealmente la cosa, temas que son muy difíciles para pensar linealmente y demás, y después trato de echar algún tema, un texto un poco más reflexivo, más complejo, más científico. Este es el caso de Zagrebelsky, o de algunos textos de Gargarella, que también son un poquito más críticos y reflexivos, lo cual complejiza un poquito el análisis, porque estamos entrando, digamos, en la idea y ya empezar a criticarla, pero bueno, muchas veces es la mejor forma de entrar. Porque es algo que pasa mucho en las universidades, y ni hablar que pasa muchísimo en la facultad de Derecho, particularmente, que es como que estamos estudiando matemáticas, ¿no? Estamos estudiando fórmulas en verdades irrefutables, hay que aprender esto, bueno, este profesor, profesor, 2 más 3 son 5, y 2 más 3 son 3. Bueno, en realidad, me parece a mí que mientras más trabajemos y estudiemos un tema, más dudas vamos a tener, no más certeza. Esa sería la idea, al margen. Por lo tanto, como les decía, ya tienen el material, ya tienen los PowerPoint, ya tienen los textos y ya tienen las clases. Mi idea sería tratar de que nos juntemos a discutir, digamos, a que ustedes puedan preguntarse, preguntarme, interpelarme, y podamos charlar sobre los textos y sobre los temas, porque entiendo que el conocimiento, lejos de ser este banco de iglesia, así, en el cual el profesor estaba allá arriba, además, y le trasladaba unidireccionalmente el conocimiento a ustedes, como si eso fuese realmente posible, factible. Creo que el conocimiento es algo mucho más horizontal, más contractual, más interpelativo y más de construcción colectiva. Cualquier duda, cualquier visión, cualquier cosa que se pregunten al respecto, les puedo asegurar, por más estúpida que les parezca, les puedo asegurar que es un aporte mucho más importante primero a lo que yo pueda decir y hablar solo, y segundo, a ustedes mismos para empezar a entender y a discutir por dónde va la cosa. Y bueno, sin lugar a dudas, todas las grandes ideas de la humanidad empezaron por estupideces, por locura. Y además pasa otra cosa con respecto a eso del conocimiento universal y establecido y todo, que es que me da la sensación, no sé qué les parece a ustedes, pero que el mundo no está bien, digamos. Es decir, ya, llegamos acá muy mal, con un montón de deudas, con un montón de cosas mal hechas, desde el punto de vista de la salud pública, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de un montón de puntos de vista, y en este momento de la historia realmente estamos al borde, no del fin del mundo, porque eso sería un poco
ambicioso de nuestra parte, típico del ser humano, pensar que el ser humano va a terminar con el mundo, digamos, sino de la autodestrucción, básicamente. Lo cual no parece ser ya a esta altura una locura pensarlo para el corto o mediano plazo, y esperemos que al menos exista la remediación o el cambio de rumbo. Lo que sí seguro que se necesita un cambio de rumbo, por lo tanto necesitamos operadores del derecho y operadores de cualquier otra de la ciencia que piensen de otra manera que se estuvo pensando hasta el día de hoy, porque evidentemente no resultó. Eso es lo que quería decir. Así que intentemos también cambiar y entrar desde otro lugar a esta sociedad que bastante podrida está. Bueno, eso era un poquito las cosas iniciales que quería charlar. Una vez empezada, digamos, el examen final y demás, lo otro que podemos hacer es empezar a discutir un poco alguna idea básica. Las clases que vamos a tener acá presencialmente se van a basar, en primer lugar, en trabajar en la presentación del trabajo final, que va a ser seguramente la segunda mitad, y la primera mitad en charlar, discutir, trabajar algunos temas de estas unidades. Digo charlar, discutir y qué sé yo, porque en realidad la parte general presentada ya está en los videos, o sea que a mí lo que me gustaría sería que se hable, discutamos. Si no ocurre, como muchas veces ocurre, sí tengo muy buena referencia a ustedes, me hablaron bien de ustedes. Si no ocurre, bueno, yo hablaré de lo que van a hablar y voy a tratar de que tenga algo que ver con la partida. En ese tratar de hablar, me parece que el primer concepto que tenemos que entender para empezar a hablar, y por eso quería hablarlo primero, eso para después hablar del hijo, es el concepto de Estado. Y me parece, y creo indisoluble conceptualizar el Estado a partir del origen del Estado. Es decir, el Estado no es, y esto lo vamos a ver con la democracia, y lo vamos a ver con la Constitución, y lo vamos a ver con todas las cosas que tuvimos. No es una construcción abstracta. Eso es una locura. Ya son construcciones reales, materiales, a lo cual luego surge, ¿no?, la construcción abstracta o ideal, ¿no? Weber habla de los tipos reales y los tipos ideales. Bueno, por un lado están los tipos reales que son mucho más complejos, que son mucho más variados, que son mucho más indeterminables, que es lo que pasa, que es la estructura económica, religiosa y social que se va transformando, genera determinadas instituciones, relaciones y demás, y otra es el tipo ideal, es decir, cuando nos sentamos a ver qué es lo que está pasando y tratamos de definir características que podrían definir esa realidad. ¿Alguien se imagina qué es el Estado? ¿Qué podría decir? ¿Qué se animan a pensar? ¿Qué es el Estado? Hablamos todo, aparte, se habla tanto de Estado socialmente también, ¿no?, en el día a día. ¿Pero qué es el Estado? Sí.
Bueno, ahí trajiste bastantes puntos. Pero primero, lo de la asociación, sí. A ver, a ese concepto yo podría decir, el Club Colón de Santa Fe sería un Estado. Bueno, el Estado como monopolio del uso de la fuerza es como así, como una definición súper sociológica, weberiana, más semi-marxista, pero principalmente weberiana, de lo que es el Estado. Tampoco entendemos muy bien qué queremos decir. Bueno, ahí no hablaste, ahora mencionamos otro tema que es legitimidad. No dijiste de la fuerza legítima, dijiste del uso del monopolio de la fuerza en la violencia. Al uso legítimo agregamos otro tema interesante también, el de la legitimidad del uso de esa fuerza. Obviamente no se puede monopolizar el uso de la fuerza, ¿no? Bueno, tampoco podemos saber exactamente qué queremos decir con el monopolio del uso de la fuerza, porque yo puedo ir a misa, hablando de esta religión, puedo ir a misa y que se me obligue, no sé, a ganar la vida del esclavo, como penitencia por mis pecados. ¿Y sería uso de la fuerza? ¿Y sería legítimo o no? Sí, no tanto, no vayamos por ese lado. No vayamos por ese lado. Por eso te digo, puede ser legítimo también. Si lo aceptamos, o sea que vos podés ser torturado si vos lo aceptás. Qué interesante la pregunta. ¿Sí? La iglesia no lo tiene o sí lo tiene. No lo tiene la Inquisición. ¿Escucharon hablar de la Inquisición? Un aparato especialmente preparado para la aplicación. Claro. Bueno, en realidad, sin lugar a dudas, hay una palabra en la cual no se hace tanto hincapié al hablar de ese concepto, que es el de monopolio o el de concentración. Porque hay dos grandes escuelas, y eso lo van a ver, en realidad científicamente es una ya hoy, pero en principio, y lo van a ver muy en la calle también, el entender el Estado como organización política, ¿no? Casi como cualquier organización política, ¿no? Un poquito decir, bueno, una asociación de personas que se ponen de acuerdo en convivencia y cómo se relacionan, ¿verdad? Que en realidad define un poco más a la política que al Estado. En realidad es, sin lugar a dudas, desde el nacimiento de las sociedades primitivas, existieron formas de organización. Y Aristóteles decía, el Estado surge allí, donde surge la sociedad. Y el Estado es como una familia grande. En realidad es una ampliación de la primera célula familiar en una especie de familia, ¿no? Y esa es una visión naturalista del Estado, pero que sin lugar a dudas ha sido descartada, por lo menos, en el uso científico de la palabra, no en el uso específico, técnico de la palabra. En realidad el Estado tiene un origen y se utiliza para definir a una forma de organización específica con características específicas que no existieron antes, que es nuevo.
Sí. Y es relativo. Yo no estoy tan de acuerdo. El estado sin lugar a dudas, el estado pero sin lugar a dudas. ¿Vos lo que el renacimiento? Está bien, sí. Pero ahora no fue un parto, no fue un nacimiento por parto, ¿no? Sino, estamos hablando de lo más interesante, claro, que tiene exactamente ese tipo de análisis. Entender cómo fue, o entender o sorprenderse frente a cómo se van dando una serie de factores que definen y que hacen surgir una nueva forma de decisión política y que depende de un montón de lugares. Para eso vamos a ver un poquito la línea histórica, a dónde nos encontramos. Si yo digo la Edad Media, ¿qué decimos? Bien, sí, siglo V te diría, del 5 al 15, por decir algo. ¿Qué define el cierre de la Edad Media? La caída de Constantinopla. ¿Qué fue la caída de Constantinopla? De Oriente. De Oriente, perfecto. Sí. ¿Qué generó la caída de Constantinopla? Además, a nivel práctico. Exactamente. Generó que no se pueda pasar hacia Oriente por Constantinopla. Exactamente, por el Mediterráneo. Y por lo tanto, tampoco se podía pasar por África porque estaban los portugueses y ya estaba dividida esa parte era portuguesa, entonces los españoles, la que les quedaba era ahí el Perú y acontece lo otro, que aparte ahora es el aniversario, aconteció, ahora se cumple, sí, hace un día, el otro hecho que también se ubica como separador de la Edad Media y la Edad Moderna, que es el descubrimiento, el eufemismo, de América. ¿Y qué otra cosa? Sin lugar a dudas, no sé quién lo usa como marcador. Yo lo uso. La Revolución Luterana fue, sin lugar a dudas, otro gran hito de corte en la Edad Media. De hecho, no lo decís nada que vos, no lo digo yo, sino que lo dice Weber en uno de sus ensayos más importantes que se llama La Reforma Protestante y el Espíritu del Capitalismo. Exactamente. ¿No? Un protestantismo que empieza a decir, esto no sé si es una vida intermedia para que viene, pero en realidad acá para salvarse hay que juntar y trabajar. Y juntar. Mientras más rico sea la tierra, más rico va a ser en el cielo. A grandes rasgos, ¿no? Acá, a diferencia de la iglesia católica, que era más bien por la penitencia, digamos, juntaba la iglesia, pero el religioso común, en realidad, cumplía más una función de penitencia, de culpa, de cuidado. Bueno, eso fue otro también, ¿no? La función luterana. Allí, en ese interesante siglo, en realidad, como digo, es un proceso que se dio desde antes también y se va a seguir dando. Pero va a ir surgiendo un proceso de concentración del poder, totalmente antagónico al que conocíamos en la Edad Media. En la Edad Media, el rey era un poco más, un poco menos, un señor feudal con bastante poderío, pero con una fuertísima dependencia y con muchas limitaciones en cuanto a su poder hacia adentro de su territorio. Ya el territorio no era algo totalmente definido tampoco. Hicieron mucho hincapié
Estado con respecto al territorio, población, gobierno, elementos. En realidad, esa parte también tiene que ver con el territorio. Ya no había una identificación de una organización con el territorio, sino que la identificación era personal con el territorio, el cual claramente cambiaba constantemente. Como les decía, tenía 4 limitaciones hacia adentro del territorio: señores feudales, ciudades poderosas, gremios, artesanos, de profesiones. Y hacia afuera, principalmente el emperador y otra. ¿Cuál te parece? Que tiene que ver con todo el trabajo final y todo. La Iglesia Católica, principalmente en Europa, el Papa. El Papa era lo más cercano, durante la Edad Media, era lo más cercano a una especie de Estado, de centro. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? El rey no podía imponerle impuestos a la iglesia que estaba en su territorio, porque eso dependía directamente del Papa. Además, el Papa tenía sus propias fuerzas militares. El rey tenía algunas fuerzas militares, pero además existían muchas fuerzas mercenarias, es decir, fuerzas que dependían de un señor feudal, a lo mejor se vendían a otro señor feudal. Un día te peleaban para uno, un día te peleaban para el otro. Había una inescindibilidad entre el funcionario público, que es una forma de decir, el concepto de funcionario público claramente no existía, y su vida privada, es decir, el varón, un varón operar, muy corta, podía distribuir justicia, pero lo hacía desde su casa con sus medios y a su manera. Este escenario medieval, el cual se lo ha llamado poliarquía, la poliarquía, en contraste con el Estado, el concepto de Estado posterior, porque no existió, justamente existió una dispersión en los poderes públicos. Esa dispersión la van a ver claramente, como decía, en el uso de la fuerza, no legítima acá, ni siquiera hablando del uso de la fuerza, totalmente disperso. En la capacidad impositiva también de los recursos económicos, totalmente disperso. Se justaponían, se chocaban. Y sin lugar a dudas, también la aplicación de la justicia. Cada uno tenía sus tribunales, la iglesia tenía su tribunal, el señor feudal tenía su tribunal, el rey tenía su tribunal, las ciudades tenían sus tribunales. Y ni hablar que eso también dependía la posición legislativa, es decir, la dispersión normativa también era típica manifestación de la Edad Media. Bueno, luego, ya en el principio del siglo XIV, el rey Felipe IV de Francia, Felipe el Hermoso, decide desobedecer al Papa, el Papa Bonifacio VIII, que emite la encíclica Sanctum Unicum, el cual decía: el Papa y todas las cuestiones que dependen del espiritualismo y de la Iglesia a lo largo del mundo son superiores a los poderes de los reyes.
Ya en el siglo XIV empieza esa manifestación, ese poder. Ya Enrique VIII, no sé si lo conocen, el que tuvo como 8 mujeres, el famoso Enrique VIII, a varias asesinó. Ya Enrique VIII rompe, queriéndose divorciar de su primera esposa, la reina Catalina de Aragón, y nieta o hija de Isabel la Católica, rompe ese enlace matrimonial y es rechazada esa rotura por parte del Papa. Por lo tanto, Enrique VIII dice: yo voy a ser mi iglesia y yo voy a ser el jefe de mi iglesia. Se casa con Ana Bolena, en lo que también era una... ¿Por qué se ríe con Ana Bolena? Se casa con Ana Bolena. Excelente, sí. Sí. Representa también británico e inglés, también la lucha entre el protestantismo, el puritanismo británico y el catolicismo, pero al margen de esa parte, lo que hace es romper también con ese poder de la iglesia, y eso lo vamos a ver. Pero en realidad, bueno, bibliotecas, principalmente toda una disciplina llamada teoría del Estado va a ir descubriendo cuáles fueron las causas y los motivos y los hechos históricos que conllevaron la construcción de lo que hoy conocemos como Estado. En primer lugar, habíamos hablado de la parte militar. También comienzan a construirse Leonardo da Vinci, además de pintar la Gioconda. ¿Sí, no? Pintó la Gioconda, sí. Además de ser un gran pintor, era un gran inventor. Y era un gran inventor de armas. Y era un gran inventor de grandes armas. Pero para comprar y tener esas grandes armas, se necesitaban grandes inversores también. Y aquellos que tengan esas grandes armas iban a ser los que iban a empezar a ganar las guerras. Por lo tanto, y además para construir y para manipular esas grandes armas se necesitaba gente que trabaje constantemente en dichas tareas. Y así fue como lentamente los reyes comenzaron a absorber inversiones en capital sobre esas grandes armas y a necesitar también de profesionales de su utilización. Y ya no iban a bastar las milicias, los mercaderes milicianos que se pasaban, a veces que los ejércitos se formaban, especialmente para la guerra, y después seguían labrando la tierra, el pasaje, de seguir ayudar. En este caso se comienza a cambiar esa realidad. Se comienza a necesitar soldados full time, más profesionales. Y para tener los full time, ¿qué necesitaba? ¿Qué se necesita? Sueldo. Sueldo y soldada son la misma palabra, etimológicamente tiene el mismo inicio. Sueldo viene del soldado, de pagarle al soldado todos los meses. Y para pagarle al sueldo al soldado, ¿qué necesitas? Sí, plata, exactamente. Y para tener plata necesitas impuestos que empiezan a absorber también muchos de los poderes impositivos. Pero para recaudar y para pagar a los soldados, ¿la plata que necesitas? Sí, la autoridad la tenés con las armas. Ya la tenés con las armas. ¿Qué más necesitas? Comercio. Sin lugar a dudas está toda la idea de la aparición del capitalismo y la publicidad que termina solventando y generando las necesidades de que eso ocurra. Pero ¿qué necesitamos a nivel práctico? Sí, ni hablar de la guerra sola. Eso no tiene problema porque va a empezar cuando
Cuando Luis el Hermoso le dijo a Bonifacio, no, necesitas todo un sistema administrativo, necesitas ir a cobrar la plata, necesitas saber cuánto plata le cobrar, necesitas pagar a los soldados, saber cuánto plata le va a pagar al soldado. No, estoy haciéndolo muy simple, pero por lo tanto necesitas toda una clase administrativa, técnica, para llevar adelante toda la administración pública. Empiezan a aparecer los conceptos de balance, conceptos presupuestarios, y empieza a aparecer eso que hace mucho hincapié Weber a la hora de hablar del Estado, que es la burocracia como elemento del Estado, ¿no? El funcionario público, especializado, destinado, jerarquizado, con competencias. Sin lugar a dudas, el elemento distintivo del Estado moderno es la concentración del poder público, es la concentración. Y nada tiene que ver con la democracia, ni nada tiene que ver con la revolución burguesa. ¿Por qué te digo? Porque el Estado surge como Estado absoluto. El primer Estado es absoluto, las monarquías absolutas del siglo XVI, siglo XVII, pre-revolucionarias, fueron los primeros esbozos de Estado, y hasta los más importantes esbozos de Estado, ¿no? Claramente, el Estado era en parte representado por el rey, era la cabeza de ese Estado. L'État c'est moi, ¿no? La frase de Luis XIV, ya ultra conocida, pero no deja de tener su importancia académica. El Estado soy yo, decía. Ese es el Estado absoluto, que va a pasar al Estado liberal con la revolución burguesa. Ahí sí hay una transformación del Estado, pero el concepto de Estado no tiene que confundirse con el concepto de gobierno. El Estado es la concentración del poder público, del uso de la fuerza legítima, continuo, independiente. Vos usaste la palabra soberanía, yo le diría independencia, independiente de lo interior y de lo exterior, con una referencia geográfica y poblacional delimitada. Después vemos cómo se legitima el Estado. Porque a partir de esa legitimidad se puede o no fortalecer también. En realidad, ¿qué es lo que pasó? Vos hablabas del contractualismo, hablaste del contrato social bloqueado. Yo me voy un poco antes que hablo de Hobbes. Hobbes ya en el siglo XVI. Fue el primero, uno de los primeros, siguiendo a Ambrosio, a Puffeldorf, decía: el poder del rey es otorgado a partir de un contrato social, ¿no?, hipotético, previo, racional, por temor. ¿Sí, no? ¿Por temor a qué? No. Hobbes era el más absolutista de los. Hobbes fue profesor de Carlos II de Inglaterra, en Francia, en el exilio. Hobbes vivió que le corten la cabeza a Carlos I en Inglaterra. Él quería fortalecer al rey. Él escribió Leviatán. Por temor a la anarquía, podemos decir, pero era el más absoluto. Por lo tanto, esa idea está buena, porque uno piensa que tiene algún atisbo de democracia o de republicanos.
En realidad ese pensamiento Hobbes no lo hacía por eso. Luego lo toma Rousseau, Locke, principalmente Rousseau, y lo convierte en eso. En realidad lo que Hobbes decía era que el poder del rey estaba en el pueblo, no para dárselo al pueblo, sino para sacárselo a la religión, sacárselo a la iglesia, porque el otro gran legitimante del poder del rey era la iglesia. Y ahí el Estado no se podía seguir creciendo y fortaleciéndose. ¿Por qué? Porque si el monarca dependía del Papa, si el monarca se veía envuelto y el Estado se veía envuelto en los principios, la justicia, los impuestos, las normas de la iglesia, dejaba de ser Estado, porque Estado es concentración de poder. Por lo tanto, Hobbes era absoluta y lo que quería era expulsar a la religión del Estado. Es separar, es el lema actual de la iglesia y el Estado siendo separados. El Estado surge como antinomia a la iglesia, como con fuerza contraria a la religión. Conceptualmente. Luego vamos a ver qué formas, qué distintas formas van tomando. Pero de esa dispersión absoluta de la Edad Media se va a la concentración absoluta de los primeros estados monárquicos. Que es el estado absoluto. Es más, es el estado de la fuerza, se le llama también. El estado de la fuerza, no de la legítima fuerza. Porque la parte normativa, lejos. Digamos, ya era importante, es decir, se necesitaba, se requería normas claras para darle la seguridad jurídica necesaria a los comerciantes dentro de ese territorio. Pero no estaban tenidas en cuenta como una garantía de nada. Las normas jurídicas venían todas del mismo lugar que era del rey. La pirámide jurídica tenía al rey en la punta de la legislación y en el punto de la legislación también de la jurisdicción. Y el sumum de la concentración normativa fue el Código Napoleónico de 1808, ¿no? Allí donde Napoleón, medio rey, medio emperador, medio republicano, todavía estaba ahí en su apogeo, sin lugar a dudas, y hace algo que no había hecho nadie. Es decir, toda la materia civil va a estar en este librito. Y en ningún otro lado, no me importa lo que diga el juez, no me importa lo que diga la comisión, no me importa lo que digan otras normas. El inicio del positivismo también. De esa fuerte corriente cabezada 100 años después, o consolidada 100 años después por Kelsen. Es decir, el derecho de aquel, ya el derecho divino ya pasó de moda, no existe más. El derecho natural, ¿qué es eso? Acá está el derecho opuesto, es el derecho del Estado. Y el único derecho opuesto, esa es otra, es el derecho del Estado. El derecho de la norma. Pero después pasó otra cosa, que fue que el derecho del Estado, válido formalmente, fue utilizado, por ejemplo, para el asesinato y desaparición de manera sistemática de millones de personas. Entonces nos empezamos a preguntar, ¿y el Estado puede hacer esto? Y el Estado lo hace, pero si hubo normas que decían que los judíos no se podían casar, que no, empezaron a decir que no podían ir a determinados lugares, después que no podían ser abogados, médicos ni arquitectos, después que no se podían casar con los judíos, después que no podían tener relaciones con los judíos, después que no podían salir de los guetos y después de casar con los judíos. ¿Y esto es todo normativo?
La pirámide jurídica kelseniana aceptaba y reconocía. Entonces, otra vez hizo capum todo. Otra vez empezamos a decir, bueno, entonces el derecho positivo volvamos al naturalismo porque las normas, la dignidad estaba por encima de... Pero ya la religión no nos servía tampoco. Y habíamos dado de comer a un Estado que nos parecía la solución de todo desde hacía siglos. Y aparecen otras dos grandes expresiones del derecho que van a tratar de encaminar este gran tropezón que tuvo la humanidad, por lo menos la occidental, y crear los derechos humanos, fíjense, se llama el derecho internacional de los derechos humanos, porque crea también la internacionalización, crea también, va a crear, porque hace fuerza, pero crea un ordenamiento supraestatal o interestatal. Es decir, empieza a achicar un poco, o intentar al menos achicar esa soberanía estatal, ese poder estatal. Se empieza a replantear al Estado. Y así, como algunos siglos antes, el Papa era un orden internacional que limitaba los poderes de Estados, aquí se intenta desde las Naciones Unidas, desde el ordenamiento internacional, desde el derecho comunitario, digamos que es de carácter regional, intentar crear por lo menos una serie de derechos y circunstancias que no puedan ser violados por el Estado, ni siquiera de sus propios pobladores, de sus propios estados, de sus propios territorios. De hecho, hasta la década del 90, hasta la primera década del siglo XXI, estaba muy en boga el derecho comunitario. Y todos acá, yo estudiaba acá, en la primera de este siglo, estoy acá, tan viejo no soy, en la primera de este siglo, y era como el derecho comunitario, era como todo lo que se tenía. Se termina el Estado, empiezan las organizaciones comunitarias a tener un poder y a desgastar esa soberanía absoluta estatal. Acá se crea el Mercosur, ¿no? Cada vez mayor se integra el derecho internacional, la reforma de la Argentina, por ejemplo, ya lo vieron. Pero, yendo al día de hoy, y ni hablar con la pandemia, se volvió a desgastar fuertemente, y esta es una visión más ya personal, que tengo varios elementos para demostrarlo, se empezó a desgastar nuevamente esa idea de supraestatalidad. De hecho, hace 2 semanas, el Tribunal Constitucional polaco declaró inconstitucionales normas del derecho comunitario del Tribunal de Bruselas y dijo que el Tribunal Europeo no tenía competencias para actuar en el caso. De hecho, lo mismo ocurrió con el Tribunal Constitucional alemán. De hecho, Inglaterra, yéndose de la Comunidad Europea. Por lo tanto, tratando de hacer un pantallazo rápido de esta historia de la estatalidad, encontramos muchos desafíos, encontramos muchos problemas. El siglo XX fue un siglo de problemas. Como decía, gran parte del derecho internacional surge luego de la Segunda Guerra Mundial. Quizás lo otro que fue tomando mayor trascendencia también en el derecho comunitario es el derecho ambiental, para no relacionarlo todo directamente con los derechos humanos de posguerra. Y en cuanto a los tipos de Estado, podemos encontrar 3 históricos, ¿no?
tipos ideales, como le digo. ¿No? El Estado, que es aquel surgido siglo XVI, en su apogeo en el siglo XVII, en el siglo XVIII. Y luego lo que se le vino a la revolución, de las revoluciones burguesas, que es el Estado liberal, ¿no? Y justamente en contraposición a ese Estado absoluto, a ese Estado que estaba en todos lados, a ese Estado con todos los poderes, a ese Estado bien, con un poder bien concentrado, se le contrapone la revolución burguesa con otro tipo de Estado. Un Estado mínimo, dice Spencer. Un Estado que necesitamos, el Estado es un mal necesario. Necesitamos achicarlo lo más posible para que nos deje a nosotros comerciar. Las libertades individuales son sagradas. Sagradas, utilizando un término eclesiástico. Las libertades individuales son sagradas. Y el Estado no tiene ellas. La garantía, el Estado lo que hace es no inmiscuirse en mis derechos, no hace más que eso. Y luego tiene 2 o 3 competencias generales, como la guerra, como las relaciones internacionales, como las cuestiones de nacionales extranjeros y demás, y el comercio internacional. Luego, el Estado tiene que achicarse lo más posible, y dejarnos a nosotros ser libres. Allí donde el Estado avanza, mis derechos retroceden. Y eso es una visión que mucha gente la tiene todavía. Se sigue teniendo. Allí donde el Estado avanza, el Estado es un enemigo mío. Pero aparecieron nuevos problemas, ¿no? Primero, ya en 1848, un tipo publicó un par de obras en el cual puso el mundo patas para arriba, explicando de dónde venía el capitalismo y cuáles eran los grandes ganadores y los grandes perdedores del capitalismo. Y explicando que muchas de las ideas religiosas, políticas, sociales y demás dependían de una clave que era la construcción económica que había en esa sociedad. Y que el derecho, por ejemplo, era solamente un servidor de los poderosos de lo económico. Que la religión era una representación de la dominación económica. Que el lenguaje, que las palabras que usamos o no usamos son una representación de la estructura económica que la domina. Y explicó cómo desde el surgimiento del capitalismo, o cómo el capitalismo surgió a partir de la explotación. Que es mentira que se terminó con el vasallaje y se volvió al hombre libre. Que el hombre libre, en definitiva, no era más que un hombre explotado de otra manera. Esta visión y todos los problemas, y esto que veía, no solamente la visión, sino principalmente la realidad, es decir, que pongamos el gran ejemplo de la revolución industrial inglesa y el gran crecimiento de las industrias inglesas, se hizo a costa del trabajo de mujeres, de niños, de ancianos, sin día de descanso, sin horario, sin jornal, sin vacaciones, en cuanto a la explotación total y absoluta de unos pocos sobre unos muchos. Y por lo tanto, no era, como se decía en el liberalismo, que la ausencia del Estado garantizaba la libre concurrencia de la competencia y éramos todos libres y felices porque teníamos nuestro derecho libre. Empezaron a decir que necesitamos al Estado para empezar a equilibrar un poco ciertas fuerzas que de otra manera no se pueden equilibrar. La República de Weimar, al final del siglo XIX, ya empieza a establecer principios previsionales, principios de derechos laborales,
Todo eso solamente se puede garantizar en un Estado que intervenga. Ningún jefe va a dar de buena gana parte de su ganancia a su empleador, si no hay alguien que lo obligue a eso. Y surge otro Estado. Esto junto con el drama de la posguerra, algo de lo que les comentaba, hace surgir, depende de qué lado del enfoque, esa idea de Estado social o Estado constitucional, como una vuelta de rosca al Estado liberal. Estado de bienestar todavía. Sí, Estado de bienestar. Perfecto, podemos hablar de Estado de bienestar. De todas formas, para el derecho constitucional y demás, me interesa más la óptica de Estado constitucional. ¿Por qué? Porque otra cosa que ocurre a partir de la posguerra, ¿qué es lo que pasaba? Pero no sé ni qué hora es. A las 2, bueno, igual ya terminamos. Ahí me está escuchando, ya se fueron todos de acá. ¿No? Profe, yo te estoy Sí, escuchando. profe, escuchamos. Profe, estamos escuchando. Bueno, perdón. ¿Me están escuchando bien? Sí, profe. Sí. Bueno. Cualquier cosa interrumpen, ¿eh? Nosotros lo escuchamos también. Voy a subir el volumen, porque puedo. Al palo, ¿eh? Les decía, para nuestra óptica, me interesa más la visión de Estado constitucional. Ahí tienen el texto de Salegensky, que lo que hace es eso, compara el Estado liberal o el Estado de derecho, hay mucha terminología, o el Estado formal de derecho, o el Estado legal de derecho se le llama, al Estado constitucional de derecho, o Estado social de derecho. Tiene un breve videíto de un profesor de la casa que se llama Rodolfo Vigo, que es como una entrevista que le hacen, que dura 15 minutos, que él explica, según él, las 2 o 3 cosas que lo diferencian. Salegensky tiene un texto un poco más complejo, que lo explica mucho mejor también, ese cambio con su lógica, ¿no? Pero acá, lo importante es, las revoluciones burguesas entronaron principalmente las continentales, Francia, el país, la Europa continental, entronaron al Congreso. Junto con esa entronación del Congreso está la entronación de la ley como fuente del derecho. Es decir, Napoleón, su ley, su código civil, es una ley. La ley como poder soberano más profundo y el que tenía prioridad y mayor jerarquía frente a cualquier otra norma. Esa es la gran idea que interpone la revolución burguesa, principalmente porque era lo que le convenía, ¿no? Junto con eso que decían, bueno, los jueces son unos exégetas. La escuela de exégesis decía, los jueces son unos meros interpretadores. Limitan lo más que pueden a los jueces de la ancien regime, digamos, jueces conservadores, siempre los jueces son conservadores, hoy lo siguen siendo también, es el poder más conservador para limitarlo, dice, los jueces acá no interpretan, no hacen más que ver lo que dice la ley y pasarlo al caso particular, ¿no? Esa es la idea que tenían los revolucionarios para hacer. Y además, introdujeron otro elemento que va a tener efectos a que son las tribunales de casación. Es decir, bueno, si por la duda no te quedó claro, quiero que aplique el Código Civil, yo voy a intervenir con un tribunal superior ante las resoluciones que no me gusten de los jueces de primera instancia, las voy a resolver en casación. Y ahí aparece la segunda división, como derecho también, en cuanto a los procesos judiciales. Pero la ley, por eso se le llama también el Estado liberal, el Estado legal, Estado de derecho legal,
para nada no era vista la Constitución como una instancia superior a la legal. Al contrario, la Constitución era más que todo un programa político. Es recién durante el siglo XX donde comienza a visorarse y a integrarse la idea de Constitución como garantía, como ley de leyes, ¿no? Justamente, fíjense en la terminología, como ley de leyes. Como la contenedora de determinados derechos fundamentales que la ley no puede modificar. Y que además limita y le dice cómo tiene que actuar al Estado. Ahora, esta visión es la más democrática. ¿Qué sería la democracia? La democracia a nivel clásico liberal es el poder de la mayoría. Es decir, la democracia es que el pueblo sigue debido a tomar a partir de decisión igualitaria. Más o bien de una manera, para ese lado del que se va. Esa decisión la toma vía el Congreso. El Congreso es el más soberano del poder. Ahora, pero si el Congreso se encuentra limitado por la Constitución, ¿puede la Constitución limitar a la democracia? Bueno, ahí tenemos el caso del tercer rey alemán. ¿Fue democrático el tercer rey alemán? ¿Tenía una constitución que la limitaba o no? ¿Puede tenerlo? Bueno, esa discusión se armó entre los primeros constitucionalistas norteamericanos. Los más republicanos decían, no puede la generación de la Constitución, la generación que crea la Constitución, limitar a las generaciones futuras. Eso es antirrepublicano. Pero otros decían, no puede dejarse todo librado a la mayoría. Allí surgió Jefferson, que trajo a colación el ejemplo o la analogía con Ulises, ¿no? Ulises sabía que estaba en su barca y sabía, ¿conocen? Exactamente. Bueno, está muy linda la analogía y todos decimos, sí, qué buena que la Constitución. Pero en realidad no es tan simple como la analogía de Ulises. ¿Cómo? Ojalá sea así nomás. Y ojalá todos estemos de acuerdo con quiénes son las serenas que tenemos que evitar. También eso está en duda. Acá hay una clase ahora, ¿puede ser? Voy a cerrar un poquito. Ya terminamos. Bueno, ahí está esa interesante discusión entre constitución y democracia, que no siempre, que no tiene una relación de amor y paz, como a veces imagina. ¿Alguna pregunta? ¿Algo allá, por allá? No, profe. Nos están tapando al Verdi con la pantalla. No. Creo que es. Bueno. Y volviendo entonces, ¿no tiene una pregunta nada? Volviendo a la generación del 2017, al Estado de la Religión, al programa de
extranjeros lo encontramos en un país de final del siglo XIX con una hermosa paradoja. Por un lado, tenía este problema político, y este problema político incluía, entre otras cosas, otorgarles a todo extranjero que pise el suelo argentino los mismos derechos civiles que a cualquier otra persona, que al nacional. ¿No? Eso dice nuestra propia Constitución. Alberti, la generación del 37, pensaba en otorgar derechos civiles amplios y derechos políticos limitados. Eso se puede ver después también. Pero dejemos los políticos de lado por ahora. Derechos civiles a todos los extranjeros. De hecho, Santa Fe, la provincia de Santa Fe, durante la década del 60, durante la década del 70, durante la década del 80, llegó a tener más pobladores extranjeros que santafesinos. Imagínense. Pero, ¿qué tenemos con los inmigrantes, no tanto los italianos y los españoles? Estimado, no me va a echar. Los hombres de Juntos por el cargo nos echamos. ¿En serio no nada? No, vos tenés para acá. No, yo tengo 4 horas igual. No he concentrado en el partido del domingo. Ayer. No, bueno, ¿me das 5 minutos? Sí. ¿Te puede sacar el dolor? Si lo dejo. Si lo dejo. Ponemos un debate político. Bueno, lo salvaron de afuera. Ya igual yo ya estaba preparado. Así que algo mismo el concepto de Estado, está todo igual. El texto le pongo un manual constitucional de un español que para mí es re claro y es muy simple sobre concepto y historia del Estado. Traten de verlo, Estado Constitucional de Derecho, si quieren. De todas formas, la semana que viene lo que más vamos a ver va a ser Estado y Religión en las primeras horas, y después vamos ya. Grupo 2, grupo 2, que es de Ledesma en adelante, a favor de la provincia de Salta. Grupo 1, de Ledesma hacia atrás, la defensa del señor Castillo. Sería el número 15 días. Ese viernes vamos a lo mejor hago la primera clase hasta la 1:30 nada más, así descansamos un ratito, y después tenemos media hora, 40 minutos para ver en qué andan. Pónganse de acuerdo, ya tienen el grupo de WhatsApp, creen si quieren 2 grupos distintos, cosa de que no les vean su estrategia. Quiero segregar el grupo, quiero mucho segregación. Polarización, sí. Esto son los 6 fallos. Acá está. Abuelo contra la Universidad de Córdoba. El pibe que decía, yo no quiero jurar, porque no es contra de no jurar. Pero ahí el título igual, está, y la Corte le dijo, no, usted tiene que jurar, señor. Es el peorcito, digamos, que más se distancia. Asociación de Testigos de Jehová, este es nuevo, este es del 2005. No quería jurar a la bandera, era un docente que era astronauta, que no quería jurar a la bandera en el día que se jura la bandera, el 20 de junio. Otro tema interesante. ¿Qué pasa si un docente dice, no quiero jurar? No le parece de religión. Acá tengo Glaser. Este es buenísimo, Glaser. ¿De qué año?
Después de este mediados del siglo pasado, en este había un antes estaba, no podían hacer, como estaban exceptuadas de hacer la colimba, ¿saben lo que era la colimba que antes de 16? Los seminaristas católicos. Este era un seminarista judío que decía, yo tampoco quiero hacer la colimba. Portillo, este era uno para hacer la colimba que decía, yo no quiero portar armas en la colimba. Portillo. No, mi religión no me deja portar armas. Por lo tanto, yo puedo hacer la colimba porque quiero, pero no me dejo portar armas. ¿Ah, sí? No, no la vi. Ah, sí, el último hombre se llama. Hasta el último hombre. ¿De qué nacionalidad es? Ah, ya no. Ah, no entendí, pero ahora me pasa nada así. Bueno, algo así. Y acá les tengo Correa, este es el cura que casaba en 1893, y Rosa Melo de Canet. Rosa Melo de Canet es la iglesia recibe en donación varios legados de una persona con mucha plata y no querían pagar impuestos en la iglesia. Es muy parecido a lo que pasó 6 siglos antes entre Bonifacio VIII y Luis Felipe, el hermoso Felipe IV de Francia. El único que me da favor, sí, igual tenemos ya, y en fallo inmediato de Sofovich también hay varias funciones. Claro, Sofovich. Sí, posta, es sobre experiencias contra los móviles, pero un fallo que seguro que ya se nombraron. El primero que establece, no, pero el fallo, el que establece el comunismo, lo vieron, seguro que lo nombraron, es, digamos, el 93, previo a la reforma del 94, que es la introducción. Es mediano. Lo que hace Sofovich es mostrar, desmediar algunos datos. No me acuerdo. Pero lo que le pide un derecho a réplica a Sofovich, y el derecho a réplica solamente estaba en el Pacto de San José de Costa Rica, pero no en ninguna norma externa. Y la Corte aplica el tratado, lo que se llama, que ya en los primeros años, es el monismo y la validez del derecho internacional sobre el derecho nacional. En ese caso, en ese programa mismo, en el cual la acusa a Snoyan, creo que la acusa de homosexual, o que estuvo con otro chabón, no sé bien cómo es el tema, pero se le ataca por ese lado y varios jueces hacen hincapié en la antirreligiosidad o el ataque a la imagen a partir de esos casos. También fue un momento de la Corte lamentable, la Corte feminista del 93, del 92, por ahí fue la misma en caso Mike. Así que bueno, también hay otros casos contra, es lo que más, vos tenés el grupo 2, bueno, es lo que más. Tenemos el grupo más difícil de los aviso, pero es más divertido. Yo lo mismo le dije a Mariana, pero Mariana dice, ¿qué elegimos cada uno? El primero que siento los. Claro, le dije yo, digo, Mariana, no te preocupes. Así que bueno, pongámonos a trabajar. ¿Y quién dice? A lo mejor demos la sorpresa y ganamos el juicio. Yo me imagino que va a terminar decidiendo Vicente. Bueno, eso lo dejo ahí. Si quieren llevarlo a la fotocopia o llevarse, en realidad es simplemente. Yo los tengo también y los puedo mandar por mail. ¿Cómo? Sí, después lo subo al aula, hágame acordar, pero yo lo subo al aula igual. Alguno que se lleve eso, que no lo deje ahí. Dale, y te lo devuelvo en la clase que viene. Agüero se llama el de Córdoba. No, el de Córdoba es ese. Ese, ¿no? Acá dice Córdoba. No, ojo, me parece que no está en ese formato el de Córdoba. No, ese no es. Ese, sí, porque el cura casaba en Córdoba. Ese Correa, ese de 1893. Ese es el más viejo. El de Córdoba tiene que ser este o el otro, por el formato, te digo. No, es este. Perdón, permiso. No, este es Portillo.
Ah, me gusta, ya empezó la rispidez de ay, no, yo no. Ah, ya te va a tener. Bueno, listo. Bueno, sí, lo voy a subir acá. Bueno, los del grupo 2, el domingo vamos a misa. Vamos todos a misa. Nos vemos, gente. Chao, suerte. Chao, profe. Chao.